Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del Diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, buenos días. Saludos, llegamos al miércoles 17 de octubre, mitad de semana. Bienvenidos y a todos los que nos acompañan tanto a través de 92.3 FM
a los que nos siguen también a través de plataformas digitales, extraradiocr.com y a través de redes sociales. Estaremos aquí Rita Valverde, Luis Diego Castro y Aarón Chinchilla acompañándoles durante esta hora de 30, hablando también de las noticias más importantes a este momento, y también vamos a conversar más adelante sobre la reestructuración de partidos políticos. En especial tenemos un invitado del Partido Liberación Nacional, pero vamos a centrarnos también de cara a estas reestructuraciones que deberían tener, le preguntamos a ustedes también, los partidos políticos. Bienvenidos y saludos también, Luis Diego, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Rita, buenos días, Aarón, esperando que se encuentren todos muy bien y como siempre haciéndoles la invitación para que desde ya opinen, comenten, pregunten lo que quieran a través del 7003-1234. 7003-1234 y vamos a comenzar haciendo una actualización de lo que hay que saber el día de hoy. Buenos días, Aarón. Hola, muy buenos días, 10:04 en todo el país. En efecto, vamos a hacer una actualización sobre las noticias y el acontecer nacional. Contexto por Extra Radio. La Fiscalía allana de Sifín por posible administración fraudulenta. La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual allanó las oficinas centrales de Decifin, la arrendadora Grupo Financiero Decifin, 5 casas de habitación y los despachos de 2 abogados. El caso se investiga desde el 13 de agosto pasado, cuando se recibió una denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras, a la que se sumó otra denuncia de la interventora de financiera Decifin el 23 de septiembre anterior. Las causas que se investigan están entre las causas la administración fraudulenta y reducción de la pena, este último previsto en la Ley Orgánica del Banco Central. Esto está ocurriendo ahora durante las horas de la mañana. En otro orden de noticias, el Hospital de San Carlos recurre a un hospital móvil por saturaciones en el tema de virus respiratorios. El Hospital de San Carlos enfrenta una crisis de saturación debido al aumento de infecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos mayores. Recientemente, el hospital informó sobre 25 menores internados por enfermedades ligadas a temas respiratorios. Hay que tener siempre las medidas, ¿verdad? En esta época tan importante donde aún más se intensifican. Entonces, todos los virus respiratorios, a tener cuidado, a estar en la casa y llevar siempre la sombrilla en estas temporadas de aguaceros tan fuertes. Sí, no se nos puede olvidar todo lo que aprendimos en pandemia, ¿verdad? Aprendimos que a veces con unos simples, sencillos pasos, ¿verdad? Lavado de manos, toser hacia el codo, si estamos muy enfermos, utilizar la mascarilla, tratar de no asistir a lugares, a aglomeraciones e incluso a laborar si se está enfermo, y el uso del alcohol, por ejemplo. Todas estas recomendaciones que nos hicieron bajar montones los contagios, no solo en aquel momento de COVID, sino de todos estos otros virus respiratorios que nos quitan tanto tiempo, tanto dinero, tanta productividad y tanta hasta paz mental, ¿verdad? Y salud en general. Con solo unos cuidados básicos. No olvidemos todo lo que aprendimos, ¿verdad? Así es, a tener el cuidado y principalmente por los más chicos y chicas de la casa. Sí. Bueno, en otras noticias, están alertando que hay un faltante de psiquiatras en Costa Rica. Francisco Golcher, que es el presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, la ASOCOPSI, explicó que el país no está dando la talla con respecto a la cantidad de profesionales que se requieren en esta especialidad. Según afirmó el médico especialista y nos contó a Diario Extra, esto es preocupante debido a la, entre comillas, pandemia de casos que se viven por enfermedades mentales como depresión y ansiedad, que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que la ansiedad genera cientos de miles de horas no laboradas por causas de incapacidades al año, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, es preocupante, ¿verdad? Ahora, estamos hablando específicamente de psiquiatras, ¿verdad? No de psicólogos, sino de psiquiatras, ¿verdad? Que la gran diferencia es, obviamente, ¿verdad? Que el psiquiatra es, para decirlo sencillo, y en términos muy generales, psiquiatra es el que medica, ¿verdad? El que evalúa la parte bioquímica del cerebro y el que hace la parte del tratamiento que tiene que ver ya con medicamentos, ¿verdad? Así es.
Y en este programa hemos hablado constantemente de temas de salud mental, sí. Y es preocupante este dato que pues se da a conocer, pues en este caso en la página 2 de Diario Extra. Hay un faltante de psiquiatras en este país. Tienen una cuarta parte de los profesionales, o tienen la cuarta parte de profesionales que el promedio de la OCDE, organismo al cual pertenece Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene apenas un 25% de lo que en general los países tienen de psiquiatras. Así es. Esto es el dato que hoy pues se da a conocer a través de esta información. De alguna manera no es una carrera muy atractiva, entonces. No. Y se debería considerar, y que las universidades también deberían estarlo considerando. Claro. En su plan de estudios. ¿Verdad? Y que bueno, como vemos, tiene salida. O sea, sí. Es una carrera que tiene salida en este momento. En un tema más político, los diputados llamaron a comparecer al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para que pues rinda cuentas el próximo 24 de octubre ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Pues a Zamora le cuestionan un presunto desmantelamiento en el servicio de guardacostas, el cual fue trasladado del Pacífico Central a Pocosí, en Limón. Además, se le cuestiona otros movimientos, en el tema logístico, pues se está pasando o se quitó lo que es una sede de guardacostas en Bahía Draque, y todo eso ha generado que algunos diputados digan que Costa Rica es un narcoestado, además de que el paso de la droga está haciendo más fácil para estructuras criminales, porque se eliminaron estas sedes en puntos estratégicos para combatir el crimen y el narco. Entonces el 24 va a tener que ir al Congreso. Escuchemos qué dice él sobre esta convocatoria que están haciendo los diputados. Claro. Me dicen que un grupo de diputados quieren aprobar un voto de censura en mi contra. Pero, ¿saben qué? Si lo hacen, me lo tomo como una medalla de honor, como un reconocimiento, compromiso de apoyar y solidarizarme con estos miles de hombres y mujeres dispuestos a defender a que son nuestros héroes de azul. En Contexto, por Extra Radio. Aarón, se hablaba que parte de estos motivos para trasladar a Pocosí era el deterioro de las instalaciones. Sin embargo, una vez que se mueve la Academia de Guardacostas, dicen que se hace otro traslado al mismo espacio que estaban diciendo que estaba deteriorado, y se pasa a la base del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas, GOPES, que antes estaba en Bahía Drake. Y era uno de los principales puntos por los que la droga ingresa al país, y ahora queda con menos vigilancia. Así es, pues bueno, el ministro tendrá que dar explicaciones ante el Congreso por estos movimientos en Bahía Drake, o Bahía Draque, como se le dice en la zona sur del país. A mí me la enseñaron así en la escuela. Bahía Draque. Bahía Draque, de Bahía Draque al Caribe, a Pocosí. Y pues esto ha generado toda una serie de señalamientos. Creo que hay otras noticias, ¿verdad, Rita? Sí, y nada más para añadir a esta, también se están llamando al viceministro de Seguridad. Sería Manuel Jiménez Steyer, quien también va a estar en esta comparecencia que están convocando el presidente de la Comisión de Seguridad y el liberacionista Gilbert Jiménez. Sí. Manuel Jiménez Steller, que recordemos que es el viceministro del cual habían circulado unos supuestos pantallazos, ¿verdad? Y creo que audios también, Aarón, o pantallazos solamente, donde teóricamente estaba negociando con algunos narcotraficantes, ¿verdad? Eso es lo que en su momento trascendió. Sí. ¿Eso en qué quedó, Aarón? Pues está en investigaciones judiciales. Ajá. Está en tema de investigaciones judiciales. Sí. Bueno, él es el actual viceministro y también tendrá que ir a encararse entonces con los diputados. Así es. También hablando de los diputados y del Poder Ejecutivo, 20 diputados solicitaron ante la Fiscalía que se abra una investigación penal en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez. El documento, dirigido al fiscal general Carlos Díaz, plantea una relación de hechos en donde se señala que el mandatario habría cometido al menos 4 delitos, entre ellos instigación pública y propaganda contra el orden constitucional. Ellos hablan del caso Barrenador, por ejemplo, fuertes señalamientos que hizo el presidente, por ejemplo, cuando cataloga de show político las acciones del Poder Judicial en contra de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel.
Y también habla de que el presidente habría violentado la independencia entre los poderes y atenta contra el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Es parte, bueno, de esta investigación penal, al menos 20 diputados. Es que sí, bueno, es bastante cantidad de diputados que están pidiendo esta investigación. Correcto, esto está en la página 6 de Diario Extra edición, versión impresa, y también por supuesto en diarioextra.com, y escribe aquí un periodista llamado Aarón Chinchilla en esta misma nota: esta acción deliberada para desacreditar a los órganos de justicia pone en entredicho su compromiso con el juramento constitucional que realizó al asumir su cargo, en el cual se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Eso no es lo que dice Aarón, ¿verdad? Eso es lo que dicen los diputados. Así es, eso es lo que dicen los diputados, para que haya claridades, porque si no ya después me tildan de cuánta cosa se les ocurra. Correcto. Dejemos la política un momento porque nos vamos a temas culturales. El FIA, el Festival Internacional de las Artes, que es tan gustado, tan querido por todos los costarricenses, y que en algún momento no se hizo. Y que en algunos momentos no ha estado exento de polémica, ¿verdad? Claro, también. Por temas financieros, por temas presupuestarios. Y con algunos fiascos, ¿verdad? Claro. Pues bueno, el FIA vuelve al país y tendrá 2 sedes en San José, como es lo habitual, y a la gente de Guanacaste, a toda la provincia queridísima de Guanacaste, una provincia que realmente a mí me encanta, y específicamente 2 cantones, los cantones de Nicoya y de Santa Cruz. En la cuna del folclore y en la cuna de la anexión, pues llegará lo que es más de 200 espectáculos del 8 al 17 de noviembre. El calendario, pues ustedes lo pueden ver en la página 11 de Diario Extra. Habrá cultura, música, literatura, pasacalles, parranderas, va a haber dianas a las 5 de la mañana. Circos, ferias, también talleres, no, es que va a estar bien completo. Viene recargado, realmente, reloaded. Habrá también muestras en el Parque Bernabé Ramos, en Santa Cruz, en el Recarredo Briseño, que es el de Nicoya, en todas las comunidades guanacastecas. Algunas actividades también se harán en Cañas, en Bagaces, en Liberia, pero el epicentro será en la cuna de la anexión, en Nicoya, y en la ciudad folclórica, en Santa Cruz. Sí, es la edición número 17, me parece, del Festival Internacional de las Artes, y va a incluir a más de 1.900 artistas que vendrán de 15 países, cuyas embajadas colaboraron para el desarrollo del mayor encuentro artístico del país y uno de los más significativos de la región. Bueno, si sale así como se está planteando y con todo esto que nos está anunciando Aarón, realmente no tengo dudas que será el más significativo de la región. Y también es una buena oportunidad para que la gente en Guanacaste muestre toda su cultura, su identidad. No dudo que no faltarán las marimbas, las parranderas, y sonarán canciones como La Pulguita, ¿cierto no, mi querido Cris? Y también escuché algunos nombres de artistas populares reconocidos. Me pareció escuchar por ahí a Terciopelados, a Luch Nahual, ¿verdad? De los guatemaltecos. Bueno, y algunos otros artistas importantes dentro de la escena pop, rock, ¿verdad? Dentro de la música popular también. Qué bonito Guanacaste. Sí. Bueno, y qué bonito se va a poner San José también. Sí. Con el FIA. Es más bonito Guanacaste, digo yo siempre. Sí. Estamos, muy atentos. A mí me encanta ir a estas actividades y no siempre las tenemos tan al alcance, sí. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para ir a Guanacaste, de pronto pegarse algún viajecito ahí por las costas, por las playas, queridas playas. Y ya lo bueno es que está el Puente de la Amistad. Bueno, sí, eso es otra, cierto. Bueno, ahora volvemos más bien a la Asamblea Legislativa, Aarón. Sí, porque ayer en horas de la noche, a eso de las 8 de la noche, pues los diputados rechazaron el FES, o rechazaron una moción para aumentar a un 2% el FES, que es el FES, el Fondo Especial de Educación Superior. En términos más simples, es la plata que se le da a las universidades. Había una propuesta para darle un incremento de 2%, eso significaba unos 576 mil millones más de colones que Liberación Nacional y el Frente Amplio le querían dar a las universidades, pero la mayoría de diputados rechazó la propuesta. Hay que decir que hay otras que están en análisis,
vendrá una para darle un 1.5, esa la propone la Unidad Social Cristiana, hay otra del 2%, que Liberación Nacional insistirá en esa, y hay otra de gobierno que es dar un 0,3% de incremento a las universidades públicas. Lo cierto es que no va a llegar al 8. Correcto. Sabemos que el 8 es muy difícil darlo por las situaciones económicas y fiscales del país, pero ayer se rechaza una primera moción para dar un 2% al FES. Y esto fue, bueno, no fue en plenario, ¿verdad? Esto está en la Comisión de Hacendarios. Sí. Y la votación fue, bueno, a favor votaron Paulina Ramírez, José Joaquín Hernández, Sonia Rojas, Gilbert Jiménez y Jonathan Acuña, los primeros 4 del PLN y Jonathan Acuña del Frente Amplio, y en contra votaron los diputados de Nueva República, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberal Progresista y el Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros y Ada Acuña. María Estrada, rectora del TEC, dijo: es lamentable que no se apruebe el 2%, pues era la moción que fortalecía el FES de manera constitucional, y que van a seguir de cerca, por supuesto que ella y los demás rectores van a seguir de cerca todo el proceso. Por supuesto. De hecho, también tenemos la opinión de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Vamos a escuchar, y también luego tenemos una opinión del diputado Acuña. Vamos a escuchar. Es fundamental que no, ¿verdad? En ese sentido, que no perdamos de vista que el verdadero objetivo es salvaguardar la calidad del acceso a la educación pública y en todos sus niveles, en este caso específicamente las universidades. Y si bien este 2% permite avanzar, pues desde la FEUNA continuaremos defendiendo un ajuste mayor que responda de manera integral a las demandas sociales y académicas que enfrentamos. Y nos mantendremos firmes en la necesidad de seguir abogando por un financiamiento adecuado que respete la misión de las universidades públicas como verdaderos motores de transformación social y desarrollo nacional. La diferencia está en que cuando yo tengo una diferencia con la Contralora General de la República, no le digo, como sí le dijo el presidente de la República, que por lo menos se quede callada. Esa es la diferencia, que uno puede tener distancia respecto a los argumentos de otra persona y ser respetuoso. Ojalá se den cuenta que sí se puede hacer eso, ojalá que entiendan que sí se puede hacer eso. ¿Y saben cuál es la diferencia de fondo? Que de este lado hay un demócrata y del otro lado no lo hay. Y por último, dejen de mentir, no es verdad que si se aumenta el FES, eso va en detrimento de las escuelas y colegios. ¿Saben qué va en detrimento de las escuelas y colegios? Que el gobierno de la República recortó 18.000 millones de colones en el proyecto de presupuesto que envió. En Contexto, por Extra Radio. Opiniones encontradas sobre el FES, se rechaza esta moción de 2%. Y sigue en la palestra el tema. Hoy se van a votar otras mociones. Sí. Hay que decir que muchas mociones que se están aprobando para el presupuesto de la República toman plata para pagar la deuda, para asignarla a distintas instituciones. Por ejemplo, ayer se tomó parte de la plata que se iba a destinar para pagos de préstamos, pagos de deuda, para, por ejemplo, Cruz Roja, becas, Avancemos, para darle chalecos y armas y botas, que hemos venido hablando tanto estos días a las fuerzas de seguridad. Se ha venido agarrando plata de deuda para distintos rubros. Y en el caso del FES, pues aún la moneda está en el aire. Correcto. Rita, sigamos hablando de plata y de sindicatos. Ahora, bueno, esto es una noticia que algunos o bastantes podrían ver positiva porque, y hay que ver qué pasa, pero los sindicatos están pidiendo un aumento, están pidiendo un cambio en la metodología de cálculo salarial. Y dice que presentaron una propuesta de aumento salarial para el sector privado que regiría en 2025. Esta consiste en que aumentar 4.376 colones por cada 100.000 colones para la mayoría de los trabajadores, así como un 2,33% para las empleadas domésticas. Por su parte, los obreros calificados tendrían un aumento de 0,5 adicional % a los trabajadores calificados. Según Bruno Coto, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores y vocero de los trabajadores, el fin de la actividad económica debe ser mejorar el bienestar común y buscar soluciones que nos permitan construir una sociedad más justa. La propuesta o esto contrasta con el sector empresarial que el pasado lunes 14 de octubre también presentó su propuesta. La UCAEP planteó también un aumento del 2,33% de las empleadas domésticas y la categoría especializado también están pidiendo un aumento de 0,5%. Vamos a ver, ¿verdad?, qué pasa con esta propuesta para aumentar el salario. Yo creo que
el costo de la vida y la inflación también siempre nos afecta como país, y el tema de los salarios es un poco complicado. Me acordé con esa frase de una canción de Juan Luis Guerra: el costo de la vida sube otra vez, que sube, que baja. Ok, si usted gana 300,000 colones, los sindicatos quieren que a usted le aumenten 13,000 colones, en términos llanos, a su salario. Por cada 100,000 que usted gane, va a ser 4,300. 4,370. Bueno, interesante. Estaba pensando en la canción de Juan Luis Guerra, que tiene sus 25, 30 años y sigue siendo igual de relevante en el contexto. ¿Cómo se llama esa canción? Actual. El costo de la vida. El costo de la vida. Sí, correcto. Un buen merengue. Bueno, seguimos actualizando todo lo que está pasando y de lo que se habla el día de hoy. Y hay otra noticia que tiene que ver con la revisión técnica vehicular, ¿verdad? En días pasados hablábamos y hablábamos, yo decía, y algunos de nuestros oyentes también, yo como usuario de vehículo y usuario de la revisión técnica decía, y coincidíamos algunos, que es muy similar el servicio que ha estado brindando DECRA al servicio que brindaba RITEVE. Pues bueno, había una consulta en la sala cuarta para ver si mientras el proceso se da el proceso de licitación, DECRA podía seguir operando, y la sala constitucional dijo sí, DECRA puede seguir operando hasta julio del año 2025, mientras continúa el proceso de licitación para seleccionar a la nueva empresa, en caso de que no fuera DECRA, que sería la encargada de la revisión técnica vehicular en el país. Así que bueno, por lo menos de acá a julio 2025, DECRA seguiría operando sin ningún problema mientras se da la licitación. Bueno, y una última noticia, son las 10:24 en todo el país. Si usted desea opinar acerca de cualquiera de estos contenidos que hemos hablado, puede enviarnos un mensaje al 7003-1234. 7003-1234 es su línea para que usted opine acerca de los temas que estamos conversando o los que prontamente vamos a conversar. Muy importante, Aarón, esta mención, porque justamente también, ¿verdad? Queremos escuchar las opiniones. Tal vez no hemos entrado todavía de lleno en nuestro tema, pero siempre queremos escucharlos y saber ustedes si tienen alguna opinión, comentario también que agregar a tanto lo que está pasando durante la mañana como los distintos temas que conversamos aquí en Contexto. O incluso si quiere reportar algo en particular, cómo están las calles, si hay algún problema comunal, no sé, me parece. Yo creo que también sería oportuno esta línea. Claro. Bueno, hacer sus reportes. Después de la noticia quiero decir algo antes del corte. Finalmente, una última noticia. Los diputados le dijeron no a un proyecto de ley que buscaba que la jornada laboral fuera de 40 horas semanales. O sea, se redujera. Sí, la propuesta quería, actualmente las jornadas laborales son de 48 horas. Había un proyecto de ley para que esa cifra o ese número de horas bajara a 40, ¿ok? 40 semanales. 40 semanales, es decir, y ya lo voy a leer de forma precisa para no hacer equivocaciones. Lo estaba impulsando el diputado Ariel Robles. Sí, el del Frente Amplio. Así es. Lo que se buscaba era que la jornada laboral no excediera las 40 horas semanales de forma diurna y 36 de forma nocturna. O sea, 7 diarias en diurna y 5 diarias en nocturna. Así es, correcto. Sin embargo, los diputados archivaron esta propuesta, no quisieron avanzar con este proyecto de ley. Hay otros proyectos de ley que en la misma línea buscan bajar la jornada laboral a 40 horas, que es una tendencia que se ha venido dando en toda América y en Europa. Sin embargo, de momento seguiremos trabajando 8 horas a la semana. Y también buscaban reducir la jornada de las personas que trabajan, ¿verdad? De los menores de edad que trabajan a partir de los 15 años, de 15 a 18 años, que en lugar de trabajar, que la jornada fuera de 42 horas semanales, lo máximo trabajable fueran 36 horas. Sí. Era parte del proyecto que quedó sepultado. Finalmente, la semana anterior se archivó otro proyecto de ley que venía en esa línea. Lo que buscaba era que las semanas de vacaciones no fueran 2, sino fueran 3. Había un proyecto de ley para que las semanas de vacaciones fueran 3, sin embargo, lo enterraron en el Congreso. Correcto.
Así es, y bueno, ya en unos minutos tenemos a nuestro invitado aquí en cabina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario reestructurar los partidos políticos de cara a las elecciones que nos dirigimos ya en 2026? Ya hemos hablado de varios movimientos que se están haciendo en distintos partidos políticos. En particular, bueno, vamos a hablar de uno que es el Partido Liberación Nacional, porque este fin de semana hubo noticias, hubo asamblea, hubo reunión para poder decidir sobre esta reestructuración del partido. Pero vamos a ampliarles un poco más ya casi después del corte comercial que tenemos en unos breves minutos. Sí, compañeros, me parece también prudente pues emitir un criterio y lamentar la sensible pérdida y el fallecimiento del señor Anthony Ham Rogers, uno de los líderes del Comité Cívico Nacional de Motociclistas, que hace 24 horas, sí, exactamente hace 24 horas estaba entrando por la puerta acá de Grupo Extra, sentándose en esta mesa a las 11 de la mañana con nosotros a conversar, a debatir. Lamentamos desde acá su sensible fallecimiento y pues bueno, estas situaciones que son extrañas en la vida, vamos a ver. Perder la vida no es extraño, pero estas cosas, ayer apenas lo conocimos, lo teníamos acá y para nosotros ha sido de alguna manera impactante. Lamentamos su sensible pérdida, un abrazo fuerte a sus familiares, a sus amigos, a quienes lo conocieron en vida y bueno, que sirva siempre para hacer un llamado a que disfrutemos cada minuto al máximo, compañeros. Fuerza, paz y resignación a familiares y amigos de don Anthony, a quien ayer precisamente estuvo acá en el programa, tal como vos decís, Luis Diego. Así es, mucho apoyo y compañía en estos momentos tan fuertes a su familia, a todos sus allegados y también al movimiento de ciclistas, motociclistas que él representó y que bueno, justamente ayer tuvimos aquí bastante sobre su criterio y la defensa que representaba sobre estos proyectos de ley que estaban discutiendo o que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Regresamos. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Divertite siempre con Telecable. Conoce nuestros combos de internet más TV digital desde 27.500 colones. Escribinos al 4080-4000 y disfruta de la mejor conexión del país. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Luke y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del Diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. La información y voz. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio.
No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. 10:32 en todo el país, 10:32 en todo el país. Estamos en contexto porque precisamente hoy queremos hablar de partidos políticos. Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina y todos los partidos políticos están en procesos de renovación, de cambio de estructuras, están ya apuntando al próximo 2026, Rita. Así es. Con las próximas elecciones presidenciales en Costa Rica a la vista, la necesidad de reestructurar los partidos políticos se vuelve cada vez más urgente. La reciente asamblea del Partido Liberación Nacional ha puesto de manifiesto las tensiones internas y las luchas de poder que pueden obstaculizar la capacidad del partido para presentarse de manera unida y efectiva ante el electorado. En un contexto donde la ciudadanía demanda transparencia, ética y renovación, es crucial que los partidos se adapten y evolucionen para responder a los desafíos actuales. Esto no solo es vital para el PLN, sino para todos los partidos en Costa Rica, que deben prepararse para enfrentar un electorado cada vez más exigente. Hablamos sobre la necesidad de reestructurar los partidos políticos en Costa Rica. Rita. Tenemos aquí en cabina a don Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí, don Miguel. Gracias, muy amables, para servirles. Don Miguel, a ver, hubo una asamblea del Partido Liberación Nacional el día sábado en donde, hubo pulsos, así nos decían algunos asambleístas, hay pulsos de poder, hay pugnas, hay luchas internas y sabemos que Liberación Nacional pues ha venido hablando de criterios de renovación, al igual que todas las estructuras políticas. ¿Cómo están de cara al 26? ¿Y cuáles son los principales retos, no solo del partido al cual usted representa, sino en general de todas las agrupaciones? Buenos días, muchas gracias y muy amables por este espacio que me parece muy importante para construir civismo y construir cultura política. Liberación Nacional es, digo yo siempre, el hermano mayor de los partidos políticos en el país, y en el mundo es muy difícil encontrar un partido que haya sobrevivido a tantos embates de la historia como Liberación. 73 años ha cumplido nuestra organización política y llena de grandes logros históricos importantes, y desde ese punto de vista su incidencia en la vida nacional es muy relevante de analizar, discutir, como hoy nos estamos planteando acá en este espacio. Cuando yo llegué a la Secretaría General, llego como un costarricense más de base del partido, que siempre estuvo en los márgenes del partido sin tener ningún rol protagónico, nunca he ejercido ningún puesto de elección popular y siempre he contribuido en todas las diferentes etapas del partido en las que tuve oportunidad, ayudando y participando. Y eso me permite llegar con una cierta claridad de algunas cosas que la ciudadanía venía exigiendo y que el partido desoía y que no ha atendido durante décadas. Entre esas, la obligada renovación. Yo veo en las redes sociales, por ejemplo, cuando dicen, bueno, esta es la renovación de Liberación Nacional, a esto se refieren con renovación. Y bueno, yo he explicado que esto es un proceso que no es nada fácil. Liberación Nacional es un partido muy diverso en su integración, con muchas fuerzas internas en pugna, y cualquier cambio es realmente difícil, porque además colegiamos mucho las decisiones. Tenemos diferentes órganos que son colegiados y hay que pasar por esos diferentes filtros, espacios de deliberación para poder tener una solución definitiva a algún problema. Entonces, con el tema de renovación hemos venido impulsando primero un marco ético-moral, porque si no nos movemos en ese marco, nos perdemos en el camino. Sí, todo ser humano, toda sociedad, todo país, toda organización humana debe tener un marco ético-moral que lo rija. Y en Liberación, la brújula en este tema, en especial en este tema, se ha perdido en algunos momentos. No es que todo el partido se haya perdido, no. La enorme mayoría de liberacionistas han sido gente que se ha manejado dentro de los márgenes de un respeto por nuestro ordenamiento jurídico, un respeto por los principios de probidad, de ética y moral. Y bien, han habido compañeros y compañeras que de pronto no han respetado esto
Y por culpa de ellos se ha etiquetado a toda nuestra organización. Bien, eso hay que superarlo con algunas decisiones. Por ejemplo, desde el primer día he venido impulsando el tema de la erradicación del nepotismo, que es esa práctica, esa cultura que hay no solo en Liberación, sino en todos los partidos políticos. Ahora recientemente escuché, por ejemplo, que un partido que gobernó en años anteriores, recientes, quiere proponer a la esposa de un expresidente. Está hablando del PAC. ¿Verdad? Sí, Claudia Dobles y Carlos Alvarado. Hicieron Otón Solís hizo un anuncio en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, yo hacía un señalamiento, no caigan en ese error. Liberación de pronto lo cometió en algún momento y después eso se instaló. El nepotismo no es una práctica saludable. No es una práctica saludable. Hay que erradicarla. Eso de que entre familiares se hereden puestos, eso no es correcto, eso no está bien. Aunque constitucionalmente se permita, no es una práctica sana. Bueno, eso para poner un tema en el cual he venido insistiendo, y ya en la última asamblea se tomó una decisión sobre eso, y también se había tomado en una tras anterior cuando estábamos muy cerca del proceso de elección de nuevas autoridades municipales. Bien, el clientelismo político. Si una persona tiene cuestionamientos penales graves, y a cuestionamientos penales graves me refiero a crimen organizado, narcotráfico, delitos sexuales, no podemos llevar en papeletas liberacionistas a personas con esos cuestionamientos. Bueno, también se aprobó en ese sentido una moción que presentó el exdiputado Carlos Ricardo Benavides. Bien, marco ético moral, y me parece que en eso hemos venido ya avanzando y dando pasos importantes. Después, renovación de liderazgos. Bueno, yo venía insistiendo que las caras más tradicionales de Liberación Nacional deberían de dar un paso al costado, no irse del partido, pero sí dar un paso al costado, ceder espacio para que surjan nuevas figuras, porque ustedes saben bien, cuando hay un peso completo en el ring, muy difícilmente alguien más se suba al ring, y eso acapara el espacio y absorbe el oxígeno, digamos, que puede alimentar nuevas ideas, nuevas propuestas, pero especialmente personas que carguen en sus hombros los retos, los desafíos que plantea Liberación y el país. Y entonces, bueno, en eso hubo un gran avance histórico, un giro realmente significativo. Las figuras tradicionales de Liberación Nacional, 4 de ellas dijeron: nos retiramos del directorio político nacional, consecuentemente de la Asamblea Nacional, y anunciaron su renuncia. Yo la estoy esperando. Por el momento solo don Oscar Arias, el expresidente Arias, presentó su renuncia. Estamos a la espera de las demás. Yo creo que eso va a suceder en cualquier momento, y bien, pero ahí hay un avance importante, significativo, que personas que fueron ex candidatas y personas que fueron presidentes de la República ceden espacio. Eso es un giro muy importante. Me parece que ya hay un paso en la línea correcta. Bien, otro paso importantísimo que se dio. Don Miguel, antes de pasar a otros pasos, me parece muy importante el nuevo liderazgos, porque ¿cómo ven ustedes qué figuras pueden surgir y cuánta oportunidad y cuánta anuencia hay de que esas figuras crezcan y que no sea solamente lo que hemos visto tradicionalmente de estas que usted habla, de expresidentes o incluso de nepotismo? Vamos a ver. Lo primero es generar el espacio. Una vez generado el espacio, esperamos que más mujeres y hombres liberacionistas se atrevan. Inclusive, no nos podemos cerrar a la opción de que un socialdemócrata o una socialdemócrata que no necesariamente haya militado en Liberación Nacional se acerque y diga: bueno, yo quisiera tener un espacio de participación, de incidencia dentro de Liberación, ¿me lo permiten? Bueno, eso me parece que hay que abrirnos a esa opción, ¿verdad? Porque hay mucha gente, muchos socialdemócratas en espacios académicos, empresariales, de la sociedad civil, que de pronto pueden aportar muchísimo al país a través de Liberación Nacional. Siendo Liberación lo que significa en la historia de este país, me parece que debemos de abrirnos a esa posibilidad. Por ejemplo, un paso que se dio con relación a, que se dio en la última Asamblea Nacional. Logramos que la Asamblea Nacional
pudiese integrarse con más delegados de los que por décadas, desde que se fundó el partido, ha estado integrado, que son 70 delegados territoriales, 10 por provincia. Le hice una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones y nos dijo, sí, ustedes pueden ampliar esa base y pueden integrar nuevos sectores. ¿A qué me refiero con nuevos sectores? Sector comunalista, sector empresarial, sector educación, magisterio. Esos sectores, por decir algunos, podemos inclusive hablar de adultos mayores, de población con discapacidad, para que tengan incidencia y tengan voz en el principal y máximo órgano de liberación nacional. Eso se logró. Ese es un pequeño, enorme paso revolucionario dentro de Liberación Nacional, que es significativo. Así que oxigenar, abrir puertas y ventanas para que entre aire fresco, va a permitir que esos liderazgos que de pronto no tenemos visualizados, yo no quisiera mencionar nombres porque los comprometo, conozco mucha gente muy buena que ha sido simpatizante de Liberación, pero que no necesariamente milita en Liberación Nacional, pero que sí simpatizan con nuestra historia, con nuestras posturas históricas socialdemócratas, y que de pronto ven ahora una oportunidad real de participación, incidencia. A esas personas yo quisiera decirles, acérquense, aquí hay una gran oportunidad, y precisamente por eso vengo yo defendiendo que el proceso sea lo más abierto posible, el proceso de elección de candidato o candidata para el 2026, porque en la medida que sea abierto, lo más abierto posible, todas estas personas que en algún momento inclusive se les ha mal llamado, pero bueno, se utiliza un anglicismo en esto, outsiders, que de pronto les gusta la política, tienen preparación, tienen formación, tienen la experiencia, pero los partidos de pronto se cierran tanto que no permiten que esas nuevas voces se integren. Entonces, por eso defiendo un proceso lo más abierto posible, respetando a los compañeros y compañeras que piden que el proceso sea a partir de un empadronamiento liberacionista. Ahora, don Miguel, usted al inicio nos mencionaba de 73 años del partido político. ¿No les agarró tarde para hacer este tipo de cambios? Hablar de restringir un poco el nepotismo, ¿por qué ahora, precisamente? Bueno, yo no puedo hablar de lo que no pasó antes de mí. Yo sí puedo decir lo que está pasando a partir de que yo estoy ahí y cuáles son los temas que puse sobre la mesa, sobre los cuales voy a insistir y sobre los cuales voy a tratar de que se convenzan nuestros compañeros y compañeras de que esos son los pasos correctos en la línea correcta, porque les digo... Se tuvieron que haber dado antes este tipo de decisiones. A mi gusto sí. A mi gusto sí, pero yo no puedo rendir cuentas de lo que no pasó antes, sí de cuando yo he estado ahí. ¿Y por qué los pongo sobre la mesa? Porque son años de ir cocina tras cocina, sala tras sala de campañas políticas, escuchar a los costarricenses opinar sobre liberación, sobre lo que deberíamos de cambiar. Por ejemplo, este tema de que cambiemos las caras tradicionales. Eso ha insistido tanto el costarricense y los liberacionistas y nunca ha encontrado voz. Bueno, yo me atreví a ponerlo sobre la mesa siendo un tema muy delicado, porque decir que los expresidentes den un paso al costado y los ex candidatos que han perdido las últimas elecciones den un paso al costado, eso, perdonen, pero adentro de Liberación no es absolutamente nada fácil. Me parece que aquí hay que hacer un reconocimiento de parte de los expresidentes de su señorío, de su sentido de responsabilidad con la historia del país y con la del partido, al haber hecho pública su intención de renunciar, y me parece que eso merece reconocimiento. Pero sí, hay muchas decisiones, y yo lo dije antes de esta última Asamblea Nacional. No podemos resolver los problemas que hemos acumulado durante décadas en una sola Asamblea Nacional. Eso es imposible, pero sí podemos dar pasos seguros y firmes en la línea correcta. Yo creo que eso es lo que hemos venido tratando de hacer y lo hicimos. Antes de ir con un comentario de un militante de Liberación Nacional, 7003-1234, 7003-1234. Preguntamos, ¿usted votaría por Liberación Nacional? Yo creo que es una pregunta que se puede lanzar. Claro. ¿O usted cree que...? O cómo toman también esta reestructuración, estos cambios que están haciendo, o sea, si lo ven para bien, cómo lo ven. Y quiero hacerle una pregunta a don Miguel que creo que puede ayudar para responder esa pregunta a quienes quieran participar.
Don Miguel, con esto que usted está diciendo y luego de la asamblea, ¿cuánta garantía hay en este momento de que no va a participar ninguno de los expresidentes ni ninguno de los excandidatos? ¿Está garantizado 100% que en la próxima elección ninguno se va a presentar para los cargos del Ejecutivo, al menos? Yo conversé con los dos expresidentes de la República de este tema y recién finalizada la elección última nacional, don José María fue muy claro en decirme: yo no tengo ninguna intención de volver a proponer mi nombre en la candidatura. Lo dijo también a viva voz en el Directorio Político Nacional y lo ha repetido, lo sé, con varios amigos y gente de su entorno. Don Óscar Arias desde hace ya mucho rato dijo: yo doy un paso al costado de la política nacional, estoy a las órdenes de cualquier presidente que venga a pedirme consejo, opinión, sugerencia, pero yo me retiro de la vida política activa. Y lo sé, don Óscar ha estado inmerso en sus temas personales, internacionales. Cuando se le pide opinión sobre Venezuela la da, cuando tiene que opinar sobre los conflictos sobre Israel, Palestina, en Oriente Medio o en Ucrania, lo ha dado y ha tenido una posición clara. ¿Los excandidatos? Los excandidatos, a eso sí no les he escuchado decir no, ¿verdad? Yo sí se los consulté, yo sí se los consulté, ¿verdad? Los excandidatos. Y es más, voy más allá. Yo les dije, por favor, aclaren que ustedes no van a aspirar a ningún puesto de elección popular, porque de pronto, desde mi perspectiva, teniendo claro que ellos tienen un derecho constitucional de aspirar a lo que deseen, claro, porque no tienen ningún impedimento, pero desde mi perspectiva de renovación, de abrir nuevos espacios, ellos deberían de aclarar de que no van a aspirar a ningún puesto de elección popular y además que no van a promover a ningún familiar y que además no van a pedir ninguna cuota de poder para ellos o su grupo cercano. Esa es mi perspectiva, están en su derecho constitucional de hacerlo. Mi criterio es que deberían de permitirle que otras fuerzas en Liberación Nacional con ideas frescas, renovadas, surjan y que ellos permitan que ese potencial que existe en Liberación Nacional, inclusive en nuestro mundo político socialdemócrata, se le pueda permitir. Claro. Yo siempre hablo de los que venimos de zonas donde zonas cafetaleras, en mi caso de San Ramón de Alajuela, los cafetales, para que renueven su cosecha y la potencien con mayor fuerza, siempre hay que hacer poda, ¿verdad? Y en aquellos tiempos ya es un árbol extinto prácticamente, Miguel, que es el árbol de Guarumo. Perdón, pero esto es más que una poda, porque realmente estamos hablando, o sea, de raíces. Es una tarea titánica. Estamos hablando de alguna manera dejar de lado lo que se convirtió en algún momento en la base y la forma de operar del partido. Bueno, por eso por décadas. Bueno, los cafetales, ustedes saben que se tiene un almácigo, ustedes saben que es un almácigo. Ustedes están muy jóvenes, don Aaron, sí. Sí. Bueno, el almácigo es como una pequeña siembra, ¿verdad? Paralela al cafetal, digamos, unas matitas que se tienen ahí listas para sustituir a las matas que ya tienen ya varios años de estar dando producción. Bueno, ese almácigo es el que necesita luz que la nutra, oxígeno y obviamente abono para que pueda dar cosecha. En ese ínterin, obviamente la producción tiende a bajar un poco y después resurge. Esa es la promesa siempre y la apuesta que hace el caficultor, ¿verdad? O el agricultor. Usando esas analogías tan agrícolas que usted menciona, don Miguel, ¿qué tan tomado de plagas está el partido? Bueno, no lo he cuantificado, pero podríamos decir... ¿O qué tanta enredadera, gusanera? Podríamos decir que si no estuviéramos hablando aquí de renovación y de marco ético-moral, vamos a ver, si lo estamos tratando este tema desde esta perspectiva, es por algo. Cuantificar cuánto daño, cuánto mal hay adentro, pues, ¿verdad? Es difícil, pero que sí hay cosas que hay que superar y que hay que extirpar definitivamente, eso hay que decirlo con toda franqueza. Y bueno, no hay que esconderlo, el país lo sabe, lo ve y lo revisa. Y yo creo que esto se ha recibido bien, este proceso de tratar de extirpar lo que no está bien,
principalmente en cuanto a las prácticas internas, ¿verdad? Porque hay mucho tema de cultura política interna, como esto que hablo del nepotismo, el clientelismo. Esos son plagas, don Aaron, en efecto, que están ahí, que están a la vista y paciencia de todo el mundo. No tanto a la paciencia, porque yo creo que la paciencia se agotó para muchos de nosotros hace rato, y por eso con mucho carácter le hemos tratado de entrar a esto desde raíz, y lo hemos planteado de una forma franca, directa, y el debate se ha desarrollado públicamente. Ningún otro partido político ha tenido la transparencia, la honestidad, la franqueza de decir: tenemos estos problemas y necesitamos superarlos. Por lo menos desde la Secretaría General que yo represento en este momento, lo hemos hecho con total, digo de nuevo, transparencia, de frente a ese pedido de la ciudadanía, esperando además, porque mi esperanza es realmente que haya un cambio. Creo que ya hay pequeños pasos importantes, revolucionarios, como les digo, que me parece que van en la dirección correcta. Hay que afianzarlos aún más. Y ahora viene el proceso de renovación de estructuras internas, viene el proceso de elección del nuevo candidato o candidata para que Liberación presentará en febrero del 2026 en la elección nacional, las candidaturas a diputaciones, que yo quisiera que sean candidaturas frescas, hombros frescos, que carguen con el liderazgo que requiere el país, en fin, con ideas nuevas enganchadas al siglo XXI. Salgámonos de las bandolas y de los almácigos. Escuchemos un par de audios, don Miguel. Digamos que todos los cuadros hay que renovarlos, cada 4 años se renuevan, ¿verdad? Se renuevan y nosotros estamos en eso. Pero hay gente que se resiste, hay gente que quiere decir, bueno, sí, se renueva, pero en los próximos cuadros quiero imponer a fulano y a sultano, el candidato presidencial, ojalá, señalarlo como entre pocos. Eso es lo que nosotros estamos en contra, eso es lo que nos parece a nosotros que es un discurso hacia afuera y no un discurso verdadero hacia adentro. Ahora, ¿se lograrán limar esas asperezas a noviembre? Vamos, estamos dispuestos. Yo creo que ellos deben de renunciar, a tratar de imponer. Hablemoslo con nombres y apellidos. ¿Quiénes son esos grupos que quieren tomar el partido? A mí me parece que está José María Figueres, es el que está ahí, porque es el que ha estado incidiendo, y digámoslo para decirlo, algún grupo que está alrededor de él. Yo diría que hay gente que no quiere soltar, que no quiere dejar que las cosas caminen, pero vamos evolucionando para que eso suceda. Para no caer en ambigüedades, don Ricardo, ¿quién es esa gente que no quiere soltar el partido? Es que yo no te podría decir nombres, pero me parece que hay algunas fuerzas locales, operadores locales, que quizás quieren mantener cierta preeminencia en el nombramiento de diputaciones, y entonces hacen un poco difícil que se tomen estas decisiones. Sin embargo, yo creo que poco a poco, insistiendo, vamos a lograrlo. Y queda un audio más por ahí de lo de la asamblea y el proceso de renovación de Liberación Nacional, una asamblea que se realizó el sábado anterior. Escuchamos. Es muy triste lo ocurrido en la sesión del Partido Liberación Nacional del día de hoy. Resulta inaceptable que fuera el secretario general quien presentara una moción para que se conocieran todas las propuestas y se votaran de manera secreta. Y digo que es inaceptable y que es realmente una tontería que Miguel Guillén haya presentado. Ahí se cortó el audio. De por sí no estaba diciendo nada cierto ni relevante. Ok, escuchamos a don Luis Gerardo Villanueva, quien fue en su momento expresidente del Congreso, a don Ricardo Sancho, presidente del Partido de Liberación Nacional, y a Antonio Álvarez de Santi. Creo que incluso podemos buscar nuevamente el audio si fuese necesario, en donde decía que el Partido de Liberación Nacional pues carecía de transparencia al ir a ciertos procesos y votaciones secretas. Ok, se habla de luchas de poder, se habla de que ya se están nombrando diputados, se habla de que ya hay nombres para candidaturas, se habla de poca transparencia. Entonces, ¿cómo está el almácigo, don Miguel? El almácigo está muy bien, porque a ese le apuesto yo
100%, y tengo toda la fe de que esas nuevas plantas que deben de recibir sol y nutriente van a aportarle muchísimo a Liberación Nacional y obviamente a Costa Rica. Los partidos, en esto hay que tener claro, son una herramienta de la democracia, no son un fin en sí mismo. Algunos creen que los partidos son un fin en sí mismo y pierden perspectiva. Aquí de lo que se trata es de Costa Rica y tener a Costa Rica en primer lugar. Y ahí es donde a veces algunos han perdido la brújula. Entonces pasan pensando cada 4 años en qué puesto van a ocupar, ¿verdad? Inclusive algunos en qué negocios van a hacer. Por eso yo critico mucho a veces a los que están en negocios, en el mundo empresarial y muy metidos en política. Hay un punto donde esos dos mundos hacen cortocircuito. Y o se está en política o se está en negocios. Las dos cosas me parece que no caminan bien juntas, porque después pasan las cosas que han sucedido por muchos años y que la ciudadanía ya está hastiada. Don Miguel, escamada. Sí, justo que está diciendo esto de que la ciudadanía ya está hastiada. Se lo voy a plantear como el ciudadano que soy, que ve redes sociales. Veo muchísimos comentarios en noticias políticas, en redes sociales, de gente, de no poca gente, voy a decir, muchísima gente que habla cada vez que hay una manifestación de diputados del Partido de Liberación Nacional en el Congreso, en las comisiones del Congreso, en estos videos de las comisiones, cuando llaman a rendir cuentas, etcétera, y en otras noticias que se habla del Partido de Liberación Nacional, el comentario recurrente que yo más me he encontrado, ¿verdad? No digo que sea todo lo que existe, pero que yo me he encontrado es: en el 2026 se las vamos a cobrar, en el 2026 ese partido desaparece. Encuentro muchísimos comentarios así, de mucha gente que habla de alguna manera de enterrarlos, de enterrar y de en la medida de lo posible no darle ni un diputado a Liberación Nacional. Es algo que está en el ambiente y que creo que está fuerte porque lo veo por todas partes. Me tomo el tiempo de revisar a veces si son bots, si no son bots, etcétera, y veo gente que opina así. ¿Cuál es la posición del partido, o al menos suya, como en su posición de liderazgo dentro de Liberación Nacional en este momento? Si uno se va y revisa la prensa de los años 50, cuando don José Figueres Ferrer iba a dejar el poder en su primer mandato y Liberación tuvo su primera convención, que fue una convención por asamblea, y hubo un gran problema interno de división terrible entre don Chico Orlich y don Jorge Rossi, y ahí todo el mundo dijo: ya Liberación desaparece. Fueron a la revolución, estuvieron en la junta fundadora de la Segunda República, fundaron a Liberación en el 51, don Pepe fue presidente, pero después de eso ya Liberación va a desaparecer, no tiene futuro. Cada 4 años, don Miguel, pero perdón, si usted revisa, son contextos muy distintos. Bueno, por eso le digo. Porque cada 4 años la cuota de poder de Liberación Nacional ha venido reduciéndose. Pero le voy a decir, desde ese año, desde ese momento en que hubo una gran división interna, ya se decía: Liberación ya ahora sí no tiene ninguna oportunidad, va a desaparecer, y siempre era el mismo discurso, inclusive de los comunistas, que eran muy enemigos de Liberación en aquel momento, y de las posiciones más conservadoras de derecha también. Eso no es nuevo. Ahora, esto se viene diciendo desde principios de siglo también. Si uno revisa los blogs, en ese tiempo no había redes sociales. Pero ¿no les preocupa de verdad que es un hecho que la cuota de poder del Partido de Liberación Nacional viene bajando? Bueno, entonces ya esa es otra pregunta. Es que primero hablábamos de desaparecer. No, pero es que es la misma pregunta, pero usted me está diciendo que está pasando siempre. Yo le estoy diciendo, bueno, el contexto actual es muy diferente. Vamos a ver, que haya un problema en el sentido de que no hemos ganado las últimas elecciones, por supuesto que sí. Un partido político como Liberación Nacional, con vocación de poder, siempre aspirará a ganar. Hemos tenido serios problemas, y de ahí mi petición inclusive de que estas personas que han venido perdiendo los últimos procesos electorales den un paso al costado para que nos permitan realmente, porque vamos a ver, ahora don Antonio estaba haciendo ahí comentarios completamente falsos. Yo lo entiendo, él está resentido porque yo he venido insistiendo en que hay que superar a estas caras gastadas, las mismas caras de hace 40 años. ¿Hace cuántos años vemos a don Antonio en la política nacional? Ya la gente está aburrida de eso.
ya está aburrida, y lo digo con mucho respeto. Él tiene todo el derecho de seguir participando. Él tiene todo el derecho de seguir haciendo lo que quiera hacer en su vida privada como empresario, los alquileres que tiene, administrar sus propiedades allá en Gandoca, Manzanillo. Y nadie le puede prohibir participar. Y todo completamente lícito, todo, y está en su derecho. Pero ya la gente está escamada de eso, ya está cansada. Y él dice que estamos con que yo presenté una moción para que el voto sea secreto. Miren, el que la defendió, yo la presenté la semana pasada por una razón, porque la moción para reformar el estatuto de manera tal de que se eliminaran los puestos vitalicios, si no corríamos el riesgo de que si no era secreta la gente no iba a votar. No iba a votar. Entonces me decían los mismos delegados, permítanos votar secretamente para apoyarla. Ok, por eso la presenté, no por lo que está diciendo don Antonio. ¿Quién defendió la moción en la Asamblea Nacional? Don Luis Gerardo Villanueva, a quien apoyo en su tesis y en sus argumentos y en su actitud de defensa de esa moción. Pero ¿acaso que don Antonio lo menciona? ¿Y por qué no lo menciona? Porque es su amigo. Entonces, ¿verdad? La agarra conmigo porque está resentido, porque he venido peleando, porque no hayan puestos vitalicios en cuenta el de él, ¿verdad? Que al día de hoy no ha renunciado, anunció que iba a renunciar y no ha renunciado, y ahí va, suavecito por debajo. Y por otra cosa también, porque en días pasados, don Aarón, que cubre la Asamblea y sabe lo que significó todo el tema de Gandoca, Manzanillo y las propiedades de los Pacheco Den, todo lo que significó eso. Y don Antonio nunca, yo se lo pregunté, y de ahí viene también la molestia de él. Yo se lo pregunté, le digo, don Antonio, ¿por qué usted no advirtió a la fracción y por qué no advirtió a Liberación Nacional que usted tenía una propiedad en Gandoca, Manzanillo? Nos dejó al descubierto en alguna medida. Bueno, que es legal el negocio que hizo con Calixto Chávez y la adquisición de esa propiedad. Nadie está cuestionando eso. Pero políticamente, si nosotros estábamos cuestionando en alguna medida lo que está pasando en Gandoca, Manzanillo, mínimo una figura como él, exdiputado, expresidente de la Asamblea, miembro del directorio, nos pudo haber dicho, miren, yo tengo una propiedad, pero estas son las situaciones. Entonces, lo de él es mucho venganza y una actitud que me parece que de tratar de hacer polémica donde yo no la veo. Don Miguel, tenemos que ir a corte. Le voy a hacer una pregunta concreta, por favor no la responde a la vuelta. ¿Cuál es el principal rival a vencer de Liberación Nacional? ¿El chavismo? La próxima candidatura de gobierno? ¿El mismo Liberación Nacional? ¿Pugnas internas? Esa es una pregunta que les quisiera lanzar a usted. 11:05 de la mañana, vamos a corte en contexto, ¿verdad, Rita? Don Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, ya regresamos. En contexto, por Extra Radio. Divertite siempre con Telecable. Conoce nuestros combos de Internet más TV digital desde 27.500 colones. Escribinos al 4080-4000 y disfruta de la mejor conexión del país. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En contexto, por Extra Radio.
11:07 de la mañana, estamos de regreso hoy conversando sobre la necesidad de reestructurar y haciendo un poco de ejercicio, de autocrítica dentro del partido político. Tenemos aquí a don Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional. Y antes de ir a corte comercial, Aarón, usted planteaba una pregunta. Usted le decía a don Miguel que cuál es el principal rival que tienen para estas elecciones, a esta campaña electoral que viene. Sí. Primero un ejemplo. A mí me parece que las figuras políticas deben ser coherentes y deben de tener credibilidad. Si un presidente, por ejemplo, yo esperaría en las circunstancias por las que atraviesa el país, inclusive ya se están hablando de impuestos de nuevo, cuando se había prometido que no se iba a hablar de impuestos, ya este gobierno está hablando de impuestos de nuevo. A mí me parece que esas faltas de coherencia la ciudadanía las cobra, porque la gente vota por un plan de gobierno y una serie de promesas que se hacen en campaña. Liberación ha tenido una falta de coherencia y que ha venido a provocar que no tenga credibilidad o que haya perdido credibilidad, porque muchos liberacionistas la tienen. Por ejemplo, el liberacionista que más credibilidad tiene en este momento es el expresidente Arias, y poniendo un ejemplo de esto, yo decía, bueno, el presidente Arias en su momento sabía que no era tan necesario recibir su salario y lo donaba a causas sociales, a sectores vulnerables. Yo diría que si el presidente Chávez, cosa que se ha dicho, pero él no ha querido reconocer, yo no tengo las pruebas, pero él puede sacarnos de la duda, si el presidente Chávez recibe una pensión o un estipendio, o, no sé, algún tipo de recurso económico de parte del Banco Mundial, podría perfectamente donar su salario, si es que tanto le preocupan los sectores más vulnerables, donar su salario a causas sociales, por ejemplo. Eso sería coherente con su discurso, porque realmente sabemos que no le hace falta. Si compró una mansión de más de $1 millón, de pronto uno podría pensar que no necesita tanto dinero y podría donar ese salario. Es una sugerencia respetuosa. Por supuesto que el salario es un derecho constitucional y él lo puede emplear como quiera. Pero esa falta de coherencia que apunto yo en Liberación Nacional, ¿y por qué? Porque las campañas las hemos iniciado con posiciones progresistas y de pronto en media campaña hacemos curva en U y se asumen posiciones conservadoras. Y eso, aunque sea el sector conservador o sea el sector progresista del país, lo cobra porque es falta de coherencia. Y en el fondo dicen, aquí no hay credibilidad, no podemos creer en eso. Entonces tengo que reconocer que ese es nuestro principal rival a vencer, es retomar la credibilidad de la ciudadanía. Retomar la credibilidad de la ciudadanía. ¿Y en partidos políticos? Creíble nuestras posiciones. ¿En partidos políticos, perdón? Sí, ¿cuál agrupación sería el rival? No lo veo en este momento. No lo veo porque, vamos a ver, veo a la unidad muy cerca del gobierno, teniendo posiciones. Lo vimos ayer con el tema del FES, ¿verdad? Las posiciones y así han sido durante meses las posiciones del PUS, por ejemplo. El PAC no está en la escena política, que gobernó recientemente, tengo que mencionarlo. Nosotros tenemos posiciones muy afines a las que dieron vida al PAC desde el punto de vista de la socialdemocracia, si lo vemos así. Tenemos afinidad, no así con sus gobiernos. Pero ahora Liberación le dicen que es muy cercano al Frente Amplio, incluso hay gente que le dice el FLA. Bueno, pero no sé. O el FLN. Eso me parece que viene más de la maledicencia, la mala fe. Y vamos a ver, yo no le veo el problema a ser cercanos a un partido u otro, máximo en un país tan pequeño como es Costa Rica, y además con un plenario legislativo tan fragmentado, tan terriblemente fragmentado. Entonces, las cercanías de pronto se tienen que dar porque nadie tiene mayoría. Ahora, con el Frente Amplio no nos une una historia en común. Ellos vienen de una raíz, digamos, de los partidos comunistas que en su momento, por ejemplo, lideró Calufa, que en su momento lideró Manuel Mora, con los grandiosos aportes que hizo a este país en seguridad social, por ejemplo, en derechos laborales. Don Manuel Mora, ¿verdad? Ya lo sabemos que para efectos del
a mediados de los años 40, el pacto entre el Partido Comunista, Emanuel Mora y Calderón, ¿verdad? Víctor Manuel Sanabria, que era aquel momento el líder de la iglesia, y todo lo que se propició ahí, extraordinario, avance social y político para el país, ¿verdad? Que además vino después don Pepe Figueres a defenderlo. Vino a defender toda esa tradición, inclusive en el pacto de Chomogo entre don Manuel Mora y don Pepe, esos postulados se defendieron. Y hay que estarlo reconociendo. Así que el Partido Comunista y sus diferentes modalidades, en sus diferentes versiones a través de la historia, han aportado muchísimo. Y me parece que hay coincidencias, por supuesto. Si Liberación Nacional es un partido socialdemócrata y tenemos una raíz común, que es la Internacional Socialista, ¿verdad? Entonces hay principios afines. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a los encuentros, a los acuerdos políticos. Si nosotros tenemos acuerdos con la actual fracción del Frente Amplio, me parece que eso va en beneficio del país, de la construcción. Ahora, que nosotros seamos comunistas, eso sí que definitivamente no. Con una pequeña revisión superficial de la historia de Liberación, cualquiera se da cuenta, cualquier neófito y no historiador se da cuenta que Liberación Nacional siempre enfrentó a los partidos comunistas a través de su historia. No así sus conquistas, ¿verdad? Y todas aquellas luchas importantes, aquellas luchas sociales, ¿verdad? Siempre protegimos, por ejemplo, el derecho de sindicalización, ¿verdad? Y hemos estado de acuerdo con ese tipo de organización de los trabajadores, en fin. Así que me parece que las coincidencias no hay que satanizarlas. Aquí hubo como una satanización de los acuerdos políticos y eso ha impedido, por ejemplo, reformas importantes en este momento para apalancar la socialdemocracia desde su perspectiva histórica, pero también a nuestra democracia. Nos hemos quedado muy atrás por haber satanizado acuerdos y acercamientos políticos. Don Miguel, bueno, ya para ir cerrando, pero yo me acuerdo sí, se nos va el tiempo, pero bueno, lo dejaremos para una próxima sesión. Gobierno de Unidad Nacional hizo Carlos Alvarado y un poco como con esta manera de pensar y bueno, al final de cuentas no hubo tanto acercamiento por parte del Partido Liberación Nacional. Ahora usted lo está planteando, por ejemplo. Le agradezco mucho esa pregunta, porque es la más importante de todas. Liberación Nacional debe liderar una alianza democrática y en esa tarea tenemos que enfocarnos desde ya, concentrarnos en eso. Necesitamos acercar a sectores de la vida política, de la vida empresarial, de la vida productiva, de la vida social, de la vida civil, para poder tener un pacto democrático por Costa Rica. Y en ese sentido, Liberación Nacional, que siempre yo lo llamo el hermano mayor de los partidos políticos en Costa Rica, debe tener un papel fundamental para abrirse a esa posibilidad que va más allá de lo meramente electoral. Podemos tener en la mira el 2026, es fundamental, porque hay que plantearle una ruta clara al ciudadano costarricense. En eso tenemos que ser claros, una ruta clara, por ejemplo, en una economía digital, una ruta clara en la protección del ambiente. Hemos descuidado muchísimo el ambiente, el tema de Gandoca Manzanillo, por ejemplo, lo ha puesto en relieve. Hemos descuidado la agenda de protección a nuestro ambiente y me parece que eso hay que ponerlo otra vez en la mesa. Hemos descuidado muchísimo las políticas sociales. Este gobierno ha descendido drástica y radicalmente la inversión social y eso hay que retomarlo, necesitamos retomar. ¿Hace cuánto que ustedes, amigos periodistas, no escuchan de la inauguración de una escuela importante o de un EVAIS importante? Todo eso se desapareció y eso era algo muy común en los gobiernos de Liberación. Esa alianza democrática tiene que ir pensada en las necesidades del ciudadano y que son las oportunidades y las capacidades. Oportunidades para poder tener mejor empleo, mejor ingreso, para poder darle oportunidad a los hijos para que puedan estudiar, y ahí es donde vienen las capacidades, porque en la medida que los costarricenses tengan oportunidad de aprender inglés, de poder formarse técnicamente, de tener educación universitaria si así lo requieren, en esa medida el costarricense va a tener un futuro mejor, va a poder cumplir sus sueños, y en esa tarea, que es la más importante, por eso le digo
que su pregunta es esencial. De todo este recorrido que hemos hecho, este breve recorrido, lo más trascendental para Liberación Nacional es enfocarse en esa construcción de esa alianza que debe llevar a la victoria en 2026. Una cortísima porque tenemos que ir a una siguiente sección. Es decir, Liberación Nacional podría ir en coalición para el 26. Mire, a mí lo de las coaliciones, le hablo aquí ya no como especialista en materia electoral costarricense, porque en efecto usted tiene razón, la figura que porque permite... suena coalición. La figura que permite jurídicamente que un partido se acerque a otro es la figura de la coalición, pero lo que yo estoy planteando es algo más allá, porque coalición restringe todo a partidos políticos, y a mí me parece que las voces de la sociedad han quedado al margen de los partidos políticos. Este esfuerzo, por ejemplo, que les estamos diciendo de integrar nuevas voces a Liberación Nacional va en esa línea de poder tener una radiografía integrada del país tal cual como está hoy dentro de Liberación Nacional. Si lo restringimos a coaliciones, quedan por fuera un montón de actores de la vida social, de la vida civil, de la vida empresarial, de la vida educativa, por ejemplo, del sistema educativo, del magisterio, por ejemplo. Yo quisiera que todos esos colectivos, microcolectivos que luchan por derechos de la población LGTBI, esos padres de familia que se han venido congregando, reuniendo para dar luchas por ejemplo, en el tema del bullying, que hemos hecho énfasis en las últimas semanas, esos padres de familias que están preocupados por la violencia en las escuelas y en los colegios, hay que visibilizar toda esa realidad. Esos son colectivos y microcolectivos, inclusive movimientos sociales que no están teniendo incidencia en los partidos políticos y no necesariamente tienen un partido político que refleje sus causas y sus luchas. Así que me parece, en ese sentido, creo que me voy a entender que esto trasciende las coaliciones, porque ya la gente está escamada. Uno habla de coaliciones y la gente dice, los mismos partidos políticos, la misma gente poniéndose de acuerdo entre ellos mismos para sacar provecho, y se olvidan de las necesidades del costarricense mal llamado de a pie, o del costarricense que todos los días va en bus a trabajar y regresa a su casa y ve que no tiene mejora en sus condiciones de vida ni en las de su familia. Don Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, le agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. A ustedes, muy amables. Gracias. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Un 17 de octubre de 1956 se juega la partida del siglo de ajedrez entre Donald Byrne y Bobby Fischer. La partida del siglo fue jugada el 17 de octubre de 1956 entre estos dos jóvenes que les dijimos de 13 años en el torneo Rosenwald Memorial. Fischer, con piezas negras, sorprendió al mundo al ganar con una gran madurez y audacia, destacando un sacrificio de reina en el movimiento 17 que resultó con una combinación táctica brillante. Esta victoria marcó el inicio de la carrera de Fischer, quien más tarde se convertiría en campeón mundial. La partida es una obra maestra del ajedrez por su complejidad y brillantez. Sí, es histórica. Entonces, en un día como hoy, un 17 de octubre de 1956. Así es. Bueno, y un 17 de octubre, pero de 1979, la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria con los más pobres a través de su congregación, las misioneras de la caridad. Le otorgaron ese premio en el 79. El Comité Nobel elogió su lucha contra la pobreza, que consideraba una amenaza para la paz. En esta ocasión, la Madre Teresa rechazó el banquete del premio y pidió destinar esos fondos a los pobres. El Nobel impulsó su obra a nivel global, aunque fue criticada por sus posturas sobre el aborto, y luego continuó su trabajo hasta su muerte en 1997 y posteriormente fue canonizada en el año 2016, dejando un legado de servicio y compasión. Tengo por acá los montos a los que ascendía. Vamos a ver, en 1979 le dieron el Premio Nobel de la Paz.
que eran unos 73.000 euros. Y el gasto de la cena de homenaje, ¿verdad?, que fue lo que ella hizo, romper el protocolo y pedir eso, eran 2.400 euros. O sea, ella quería agregar esos 2.400 euros a los 73.000 euros para emplearlo en favor de los pobres. Algunas de sus palabras en este acto fueron: me sorprendió en el occidente ver a tantos chicos y chicas jóvenes ceder ante las drogas e intenté descubrir por qué. Y la respuesta fue: porque no hay nadie en la familia para recibirlos. El padre y la madre están tan preocupados que no tienen tiempo. Los padres jóvenes están en algún organismo o trabajo y el hijo vuelve a la calle y se involucra en algo. Estamos hablando de la paz. Estas son cosas que rompen la paz. Pero siento que el mayor destructor de la paz, y esta fue muy criticada por estas palabras, hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Si una madre mata a sus hijos, aquí parafraseándolo un poco, que era como la parte más emblemática que quedó de este discurso, fue: si una madre mata a sus hijos, ¿qué me separa a mí de matarte a ti o viceversa? No nos queda nada. Fuertes declaraciones. Y bueno, un dato más, un último dato: 1972 nace Eminem, cantante de rap estadounidense, nacido en Marshall, Bruce Maris III, el 17 de octubre. Es uno de los raperos más influyentes y exitosos de la historia. Creció en un entorno difícil, lo que lo llevó a encontrar refugio en el rap. 15 Grammys y un Oscar por Lose Yourself de 8 Mile, y Eminem ha dejado una huella significativa en la cultura hip hop, abordando temas sociales y personales a lo largo de su carrera. Y uno de los más rápidos, tuvo un récord durante mucho tiempo de la mayor cantidad de palabras dichas creo que en un minuto de rap. Y en el año 2022, el Gato, Karim Benzema, recibió el Gato, así le dicen a este jugador francés, recibió el Balón de Oro. En el 2022, en una fecha como hoy, recibió el Balón de Oro tras una temporada excepcional con el Real Madrid, donde fue clave en la conquista de la Liga Española, anotando 27 goles, y en la UEFA Champions League con 15 goles, incluyendo 3 hat-tricks consecutivos. Se convirtió en el primer francés en ganar este premio desde Zinedine Zidane en 1998 y uno de los ganadores de mayor edad de este premio. Así es, bueno, repaso y ahora las noticias, porque ya casi en varios minutos, un par de minutos, ya viene Ana Lucía Zamora y la señal de Extra TV, Canal 42. Don Paul. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, don Paul? El Gato. Il Gato. Sí, Il Gato. Sí. Ok, me encanta el francés. Sí, me gusta. Muy bien. Sí, yo he visto que a Paul le gusta, tiene muy buena pronunciación. A mí me gustan los croissants. Los croissants. Nos hemos dado cuenta. ¿Qué tenemos, don Paul? Bueno, hoy... ¿Qué están cocinando en Extra Noticias hoy? En cuestión de 5 minutos vamos a llevarles información sobre los allanamientos, los 9 allanamientos por la aparente de administración fraudulenta de la financiera de Cifín, así como otros delitos. Hoy la Fiscalía de Delitos Económicos del Poder Judicial ordenó estos allanamientos. Recordemos que tan solo hace 8 días la Superintendencia de Entidades Financieras había ordenado la disolución de esta financiera. También vamos a hablarles sobre un fuerte asalto que se dio en una licorera en San Francisco de los Ríos. Ha llamado mucho la atención porque se ha hecho muy viral en redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, y también vamos a llevarles información. Paul, porque fue muy violenta. Fue muy violenta, pero muy ágiles los cacos. Los ladrones. Y no solo se llevaron el efectivo, sino que aprovecharon para llevarse también una importante cantidad de licor. Ya. Nada tonto. Bueno. También vamos a hablarles de un anuncio que hizo hoy la Municipalidad de San José, que invertirá cerca de 1.800 millones de colones en el centro de la capital, ampliará algunas aceras y, ojo, viene ampliación del bulevar de la Avenida Central, que también se espera sea parte de una reforestación, o sea, tendrá
árboles, el bulevar de la Avenida Central. Qué lindo. El bulevar tiene algunos. Sí, tiene algunos. Poquitos. Sí. Muy poquitos. Poquitos y flaquitos. Y flaquitos y que son utilizados para todo. Ese es el problema. Como basureros a veces. Como basureros, como servicios sanitarios, como lugar de dormir para mucha gente. Bueno, y eso también viene parte de este estudio que va a hacer la municipalidad para ver cuál es la cantidad de indigencia en el centro de Tengo muchas preguntas respecto a esto del bulevar, así que no me pierdo extra noticias. Así es, los esperamos en 3 minutos. Nos escuchamos mañana, pasen buen día. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.